Estaba sentada en mi consultorio, revisando unos exámenes de rutina que podían esperar perfectamente hasta el día siguiente. Pero ya sabes cómo es esto del trabajo médico. Siempre hay algo que revisar, algo que firmar, algo que archivar. La tarde transcurría con esa calma pesada de los miércoles, cuando el teléfono empezó a vibrar sobre la mesa con esa insistencia que te hace saber que alguien necesita hablar contigo ya mismo. Miré la pantalla y vi el nombre de mi hija iluminado ahí, lo cual me extrañó bastante, porque ella sabe perfectamente que durante mis horarios de consulta prefiero no recibir llamadas a menos que sea algo realmente urgente. Contesté con cierta curiosidad mezclada con un poco de preocupación, porque una madre siempre piensa en lo peor cuando recibe una llamada inesperada. Su voz sonaba agitada, casi sin aliento, como si hubiera subido corriendo 3 pisos de escaleras, o como si acabara de recibir la noticia más emocionante del mundo. Me dijo que mañana nos mudábamos, así, sin más preámbulos, sin preguntarme si tenía planes, sin considerar que tal vez yo necesitaba tiempo para procesar semejante información. Solo lo soltó como quien anuncia que va a llover mañana o que pasará a visitarme en la tarde. Me quedé callada unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No era posible que estuviera hablando en serio. Pensé que tal vez era una broma, una de esas ocurrencias que a veces tiene y que luego se ríe sola de lo absurdo de la situación. Pero su tono no dejaba lugar a dudas. Estaba completamente convencida de lo que decía. Continué escuchándola mientras ella seguía hablando a toda velocidad, explicándome que ya había vendido mi apartamento en la sierra, ese lugar donde he vivido los últimos años y donde tengo cada rincón lleno de recuerdos y objetos que significan algo para mí. Como si eso fuera poco, me informó que también había entregado el Jeep nuevo que yo había comprado hace apenas 6 meses. Ese vehículo que me costó tanto esfuerzo conseguir, que escogí con cuidado porque necesitaba algo confiable para mis desplazamientos a las zonas rurales, donde atiendo pacientes. Lo había cambiado por otro, según ella, mucho mejor y más adecuado para nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida. Esas palabras resonaron en mi cabeza con un eco extraño, como si de repente mi existencia hubiera sido reorganizada sin mi consentimiento, como si yo fuera una pieza de ajedrez que alguien más estaba moviendo por el tablero. Mientras la escuchaba, sentí esa mezcla conocida de emociones que solo las madres pueden entender realmente. Por un lado estaba esa ternura inevitable que sientes hacia tus hijos, esa capacidad que tienen de hacer las cosas más disparatadas, movidos por un amor genuino, aunque equivocado. Por otro lado estaba la exasperación pura, ese sentimiento de querer gritar y preguntar. ¿En qué momento pensó que todo esto estaba bien? ¿En qué momento creyó que podía tomar decisiones tan importantes sobre mi vida sin consultarme primero? Ella continuaba hablando, contándome sobre los muebles que ya había empacado, sobre el camión de mudanza que llegaría mañana temprano, sobre la nueva casa que según ella era perfecta para las dos. Hablaba con ese entusiasmo desbordante que siempre ha tenido desde pequeña, cuando decidía algo y se lanzaba de cabeza sin medir las consecuencias. Recordé cuando tenía 8 años y decidió que nuestro perro necesitaba un corte de pelo profesional, así que tomó las tijeras de la cocina y le hizo un desastre que tardamos meses en arreglar. O cuando a los 15 organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños e invitó a medio vecindario, sin preguntarme si yo quería celebrar ese año. Traté de interrumpirla varias veces, pero era como intentar detener un tren en marcha. Las palabras salían de su boca tan rápido que apenas podía meter una frase completa. Finalmente, cuando logré que hiciera una pausa para respirar, le dije con toda la calma que pude reunir que había olvidado un detalle importante. Un detalle que cambiaba completamente todo lo que ella había planeado con tanto entusiasmo. Hubo un silencio del otro lado de la línea, ese tipo de silencio que se siente pesado y denso, como si el aire mismo se hubiera detenido esperando lo que vendría después. Me escuché reír, una risa que salió sin que yo la controlara. Una de esas risas nerviosas que aparecen cuando la situación es tan absurda que no sabes si llorar o reírte. La verdad es que la situación tenía algo de cómico si lo pensabas bien. Mi hija había vendido una casa, había cambiado un vehículo, había contratado una mudanza, había empacado nuestras vidas en cajas, y todo sin preguntarme una sola vez si yo estaba de acuerdo. Era el tipo de cosa que solo podía pasar en las familias. Esos momentos donde el amor se confunde con el control y la buena intención termina convirtiéndose en un problema. Pero detrás de esa risa había una verdad incómoda que ella no conocía. Una verdad que yo había guardado sin pensar que algún día sería relevante compartirla. Mientras seguía al teléfono con ella, miré por la ventana de mi consultorio, hacia la calle donde la gente caminaba tranquila, ajena a mi pequeño drama familiar. Pensé en cómo explicarle lo que había pasado con la casa sin que sonara como un regaño,
sin que sintiera que estaba siendo irresponsable, aunque claramente lo había sido. Le pedí que viniera a mi casa esa misma tarde, que necesitábamos hablar con calma sobre todo esto. Escuché la confusión en su voz, probablemente preguntándose qué podía ser tan importante como para no poder resolverlo por teléfono. Le aseguré que no estaba enojada, lo cual era parcialmente cierto, y que solo necesitaba explicarle algo que ella desconocía. Colgamos después de que ella aceptara venir, aunque noté en su tono que estaba desconcertada y tal vez un poco preocupada. Me quedé sentada en mi escritorio unos minutos más, mirando los exámenes que ya no me importaban tanto. Pensé en todas las veces que había intentado enseñarle a mi hija a pensar antes de actuar, a consultar antes de decidir, a considerar las consecuencias de sus acciones. Pero hay cosas que no se aprenden con lecciones, sino con golpes de la vida, y este definitivamente iba a ser uno de esos momentos. Guardé los papeles en el cajón, apagué la computadora y me preparé mentalmente para la conversación que tendríamos esa tarde, una conversación que cambiaría completamente el curso de sus planes apresurados. Mientras recogía mis cosas del consultorio y guardaba los archivos pendientes en mi maletín, no podía dejar de pensar en cómo explicarle a mi hija que la casa que ella creía haber vendido no era vendible. No porque estuviera en malas condiciones, ni porque no hubiera interesados en comprarla, sino por algo mucho más simple y complicado a la vez. Esa casa ya no nos pertenecía legalmente desde hacía varios meses. La propiedad había sido transferida a otra persona y mi hija nunca se había enterado porque nunca preguntó. Nunca mostró interés en los detalles legales de nuestra situación familiar. Cerré la puerta del consultorio y caminé hacia el estacionamiento, pensando en cómo había llegado a este punto. Todo comenzó cuando mi tía falleció hace casi un año. Ella era una mujer mayor, sin hijos propios, que había pasado sus últimos años en esa casa de la sierra que tanto le gustaba. Era un lugar modesto pero acogedor, con un jardín pequeño donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Mi tía había sido una persona importante en mi vida. Me crió durante algunos años cuando mi madre tuvo problemas de salud, y siempre mantuvimos una relación cercana incluso después de que yo formara mi propia familia. Cuando ella murió, dejó la casa a mi nombre en el testamento. Fue un gesto generoso que yo no esperaba, aunque tampoco me sorprendió, completamente porque sabía que no tenía otros familiares cercanos. Al principio pensé en mantener la propiedad, tal vez rentarla o usarla como casa de campo para escapar los fines de semana, pero luego recordé a mi sobrina, la hija de mi hermano que vive en España desde hace años. Ella había sido quien realmente cuidó de mi tía en sus últimos meses, quien dejó su trabajo temporalmente para venir y estar con ella, quien se ocupó de todo lo necesario. Cuando yo estaba demasiado ocupada con mis pacientes, me pareció justo, más que justo, transferirle la propiedad a ella. Era una forma de reconocer todo lo que había hecho, todo el amor y la dedicación que había mostrado en esos momentos difíciles. Contraté a un abogado, firmamos los papeles necesarios, y la casa pasó legalmente a nombre de mi sobrina hace aproximadamente 6 meses. Ella planeaba regresar a vivir aquí el próximo año, cuando terminara algunos asuntos pendientes en España. Mientras tanto, yo tenía las llaves y me ocupaba de mantener el lugar limpio y ventilado. Pasaba por ahí cada semana para revisar que todo estuviera en orden. Nunca pensé que sería necesario explicarle esto a mi hija en detalle. Para mí era un asunto cerrado, una decisión tomada que no afectaba realmente nuestras vidas diarias. Mi hija tenía su propio apartamento, yo tenía el mío, y la casa de la sierra era simplemente un lugar que yo visitaba, ocasionalmente por nostalgia y responsabilidad. No imaginé que ella asumiría que esa casa todavía era nuestra, y mucho menos que intentaría venderla sin consultarme primero. Subí a mi carro y manejé hacia mi apartamento, pensando en todas las veces que había intentado involucrar a mi hija en conversaciones sobre temas importantes. Siempre parecía tener prisa. Siempre estaba ocupada con sus propios asuntos, su trabajo, sus planes. No la culpaba realmente. Entendía que los jóvenes tienen sus propias prioridades, pero ahora esa falta de comunicación nos había llevado a una situación complicada. Me pregunté cómo reaccionaría cuando le dijera la verdad, si se enojaría conmigo por no haberle contado antes, o si entendería mis razones. Había también otro aspecto que ella no conocía, algo más profundo que lo meramente legal. Esa casa representaba para mí un vínculo con mi pasado, con mi tía, con los años de mi infancia y juventud. Cada rincón guardaba recuerdos que no estaba lista para abandonar tan abruptamente. La urgencia de mi hija contrastaba brutalmente con el ritmo lento que mi corazón necesitaba para procesar cambios tan grandes. Ella veía esa casa como una simple propiedad, algo que podía venderse y convertirse en dinero para empezar una nueva vida.
Yo veía un lugar donde mi tía había tejido su última manta, donde habíamos celebrado juntas su último cumpleaños, donde se habían acumulado años de conversaciones y comidas compartidas. Recordé la última vez que estuve en esa casa, hace apenas 2 semanas. Había ido a regar las plantas y aproveché para sentarme un rato en el porche, mirando el jardín que ahora estaba un poco descuidado, sin las manos expertas de mi tía para mantenerlo. Me quedé ahí casi 1 hora, simplemente recordando, dejando que las memorias fluyeran sin resistencia. Era mi forma de mantener viva la conexión con ella, de honrar su memoria sin necesidad de grandes gestos o ceremonias. Mi hija nunca había entendido ese tipo de apego emocional a los lugares. Para ella las cosas eran prácticas, funcionales. Si algo no servía a un propósito inmediato, era mejor deshacerse de ello y seguir adelante. Yo solía ser así cuando era más joven, siempre mirando hacia el futuro sin detenerme demasiado en el pasado. Pero con los años había aprendido que hay valor en las raíces, en mantener conexiones con lo que fuimos, con las personas que nos formaron. Mi tía había sido una de esas personas fundamentales, y soltar su casa tan repentinamente se sentía como traicionar su memoria. Llegué a mi apartamento y encontré estacionamiento fácilmente, lo cual fue una pequeña bendición en un día que se había vuelto bastante complicado. Subí las escaleras lentamente, dándome tiempo para organizar mis pensamientos y preparar las palabras adecuadas. Sabía que la conversación con mi hija no sería fácil. Ella vendría con toda su energía y entusiasmo, lista para defender sus decisiones, convencida de que había hecho lo mejor para las dos. Y yo tendría que ser la que explotara esa burbuja de optimismo con una realidad que ella no había considerado. Entré a mi apartamento y lo miré con otros ojos, preguntándome si realmente necesitaba mudarme. Era un lugar cómodo, conocido, cerca de mi trabajo y de los lugares que frecuento. Tenía mis rutinas establecidas, mis vecinos con quienes intercambiaba saludos, mi pequeño balcón donde tomaba café por las mañanas, la idea de empacar todo y empezar de nuevo en otro lugar. No me emocionaba como aparentemente emocionaba a mi hija, pero tampoco quería ser la madre difícil que rechaza cualquier cambio, la que se aferra tercamente a su zona de confort, sin considerar que tal vez mi hija tenía razones válidas para querer que estuviéramos más cerca. Preparé café y me senté a esperar su llegada. Pensé en todas las formas posibles de comenzar la conversación, descartando aquellas que sonaban demasiado duras o acusatorias. No quería que sintiera que la estaba atacando o que consideraba sus acciones como un acto de rebeldía o irrespeto. Sabía que ella había actuado movida por el amor, por ese deseo de cuidarme que los hijos desarrollan cuando ven a sus padres envejecer. El problema no era la intención sino la ejecución, la falta de comunicación que había convertido un gesto de amor en un problema legal y emocional. Miré el reloj y calculé que llegaría en cualquier momento. Me levanté y busqué los documentos de la transferencia de propiedad que guardaba en un cajón de mi escritorio. Pensé que sería más fácil mostrarle las pruebas escritas que simplemente pedirle que me creyera. Los papeles estaban ahí, con los sellos oficiales y las firmas del abogado, evidencia clara de que la casa ya no nos pertenecía. Los dejé sobre la mesa, listos para cuando llegara el momento de revelar la verdad que cambiaría todos sus planes apresurados. El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde, con esa puntualidad característica de mi hija cuando algo le importaba de verdad. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con una carpeta bajo el brazo, y esa expresión entre confundida y ansiosa que me dejó claro que había pasado las últimas horas, preguntándose qué era tan importante como para requerir una conversación cara a cara. La invité a pasar y noté que miraba alrededor del apartamento, como evaluando qué cosas podrían empacarse fácilmente y cuáles requerirían más cuidado. Era evidente que su mente seguía enfocada en la mudanza, que había planeado sin mi consentimiento. Le ofrecí café, pero prefirió un té, así que preparé una infusión de manzanilla que sabía que le gustaba. Nos sentamos a la mesa de la cocina, ese mismo lugar donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Cuando era niña se sentaba exactamente donde estaba ahora y me contaba sobre sus problemas en la escuela, sus amigas, sus profesores difíciles. Luego vinieron las conversaciones de adolescente, más complejas, sobre chicos, sobre su futuro, sobre las peleas que teníamos por horarios y permisos. Y después las conversaciones de adulta, sobre su trabajo, sus relaciones, sus planes de vida. Esta vez el tema era diferente, pero el escenario era el mismo, y eso me daba cierta sensación de continuidad reconfortante. Ella no perdió tiempo y abrió su carpeta para mostrarme todos los documentos que había preparado. Había fotografías de una casa que según ella sería perfecta para nosotras, con 3 habitaciones, un jardín pequeño pero bien cuidado, y una ubicación que nos permitiría estar más cerca la una de la otra. Tenía cálculos detallados de costos,
presupuestos de mudanza, incluso un cronograma de actividades para los próximos días. Era impresionante la cantidad de trabajo que había invertido en planear todo esto sin consultarme una sola vez. Parte de mí admiraba su dedicación, su capacidad organizativa, su deseo genuino de mejorar nuestras vidas. Otra parte estaba molesta por la arrogancia implícita de asumir que sabía lo que yo necesitaba, mejor que yo misma. La dejé hablar durante varios minutos, explicándome con entusiasmo cada detalle de su plan. Hablaba de cómo la nueva casa estaba cerca de un parque donde podríamos caminar juntas por las mañanas, de cómo el vecindario era tranquilo y seguro, de cómo la cocina era amplia y moderna, perfecta para cuando yo quisiera cocinar esos platos que tanto le gustaban. Describió el jardín con tanto detalle que casi podía verlo, con espacio suficiente para plantar algunas verduras y flores, con un árbol grande que daba sombra en las tardes calurosas. Tenía respuestas para cada posible objeción que yo pudiera tener, como si hubiera anticipado cada uno de mis argumentos, y preparado contraargumentos convincentes. Mientras la escuchaba, observaba sus manos moviéndose ágilmente sobre los papeles, señalando números, subrayando ventajas, trazando rutas en un pequeño mapa que había impreso. Reconocí en esos gestos la misma energía que tenía cuando era niña, y se emocionaba con algún proyecto escolar, cuando ponía todo su corazón en algo que consideraba importante. Me di cuenta de que para ella esto no era simplemente una mudanza, era su forma de demostrar amor, de cuidarme, de asegurarse de que yo no estuviera sola en mi vejez. Era su manera de decir que me necesitaba cerca. Aunque estuviera expresándolo de la forma más invasiva posible, sentí una punzada de culpa por tener que interrumpir su momento de entusiasmo. Respiré hondo. Dejé que terminara de explicar el último. Detalles sobre las ventanas con doble vidrio que mantendrían la casa fresca en verano, y luego puse mi mano sobre la suya para captar completamente su atención. Le dije que necesitaba contarle algo importante, antes de que continuáramos con esta conversación, algo que ella desconocía y que cambiaba significativamente la situación. Vi cómo su expresión pasaba de la animación al desconcierto. Sus cejas se fruncieron ligeramente y cerró la carpeta como preparándose para escuchar algo que no le iba a gustar. Le expliqué con la mayor claridad posible que la casa de la sierra no nos pertenecía desde hacía meses. Le conté sobre el testamento de mi tía, sobre la decisión que tomé de transferir la propiedad a mi sobrina, sobre todas las razones que me llevaron a hacer eso sin consultarle. Hablé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, tratando de hacer que entendiera que no era un capricho sino una decisión pensada, una forma de agradecer a alguien que había estado ahí cuando más se necesitaba. Mencioné los documentos legales, las escrituras firmadas, todo el proceso que había completado, meses atrás sin imaginar que algún día esto se convertiría en un problema. Su cara cambió gradualmente mientras yo hablaba. Primero fue sorpresa pura, los ojos bien abiertos y la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego vino la confusión, tratando de procesar cómo era posible que hubiera pasado algo tan importante sin que ella lo supiera. Y después llegó la frustración, esa sensación de haber trabajado tanto en algo que resultó ser construido sobre una premisa falsa. Cerró los ojos por un momento y se pasó las manos por el pelo, un gesto que siempre había hecho desde niña cuando estaba estresada o abrumada. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Yo podía escuchar el reloj de la pared marcando los segundos, el ruido distante del tráfico en la calle, el zumbido suave del refrigerador. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa, pero ella simplemente miraba la mesa, con esa expresión que usaba cuando estaba tratando de no llorar de frustración. Finalmente habló. Su voz sonaba cansada y decepcionada. Me preguntó por qué no le había contado antes. ¿Por qué había asumido que ella no necesitaba saber sobre decisiones tan importantes relacionadas con nuestra familia? Era una pregunta válida y yo no tenía una respuesta completamente satisfactoria. Le dije la verdad, que no pensé que fuera relevante para ella en ese momento, que no imaginé que alguna vez intentaría vender esa casa sin consultarme. Admití que tal vez debía haberle contado, pero que también ella debió haberme preguntado antes de hacer suposiciones y tomar decisiones sobre propiedades que creía que eran nuestras. Fue un intercambio difícil. Ambas teníamos parte de razón y parte de culpa en esta situación. Le expliqué entonces que la oferta que había aceptado del supuesto comprador no tenía ninguna validez legal, que habría que contactarlo y explicarle el malentendido, devolverle cualquier anticipo que hubiera dado, disculparse por el tiempo perdido y la confusión generada. Vi cómo su frustración crecía, probablemente imaginando esa conversación incómoda, sintiendo la vergüenza de tener que admitir que había cometido un error tan grande. Sus hombros se hundieron un poco,
y noté que estaba conteniendo lágrimas. No de tristeza, sino de esa rabia que sientes contigo, misma cuando sabes que la metiste, hasta el fondo. Traté de consolarla poniéndome de su lado en la mesa y pasando un brazo alrededor de sus hombros. Le dije que entendía sus intenciones, que sabía que todo lo había hecho pensando en nuestro bienestar, que apreciaba su deseo de cuidarme y asegurarse de que tuviéramos un futuro juntas. Pero también le expliqué que el problema no era que ella quisiera ayudarme o estar cerca de mí, sino que había decidido todo sin incluirme en el proceso, que aunque sus motivaciones fueran puras, la manera en que había manejado las cosas era problemática, porque eliminaba mi agencia, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Ella empezó a llorar entonces, no con grandes sollozos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, mientras seguía mirando hacia abajo. Me dijo que siempre había sido así, que toda su vida había actuado primero y pensado después, que era un defecto que arrastraba desde niña y que aparentemente nunca iba a poder corregir. Reconoció que se había dejado llevar por la emoción de la idea, por la imagen que tenía en su mente de nosotras viviendo juntas, compartiendo más tiempo, siendo más cercanas. Admitió que no había considerado que yo pudiera tener mis propios sentimientos sobre el tema, mis propias necesidades de espacio e independencia. Le ofrecí un pañuelo y esperé a que se calmara un poco antes de continuar. Le dije que todos cometemos errores, que yo también había cometido muchos a lo largo de mi vida, motivada por las mismas ganas de hacer las cosas bien y terminar haciéndolas mal. Le conté sobre algunas de mis propias decisiones impulsivas del pasado, momentos donde creí saber lo mejor para otros y terminé complicando situaciones que podían haberse manejado de forma más simple. Quería que entendiera que no la estaba juzgando desde un pedestal de perfección, sino desde la experiencia de alguien que ha tropezado muchas veces con las mismas piedras. Poco a poco la tensión en la habitación comenzó a disiparse. Ella se limpió las lágrimas y respiró profundo varias veces, recuperando la compostura. Me miró directamente a los ojos y me pidió perdón, no solo por este incidente, sino por todas las veces que había asumido que sabía lo que era mejor para mí sin preguntarme. Me dijo que quería aprender a consultarme, a incluirme en las decisiones, a respetar mi autonomía incluso cuando eso significara que las cosas no se hicieran exactamente como ella las había imaginado. Era un momento de madurez que había estado esperando ver en ella durante años, y me llenó de esperanza pensar que tal vez esta situación difícil nos llevaría a un lugar mejor en nuestra relación. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas telefónicas incómodas y reuniones que ninguna de las dos esperaba tener que enfrentar. Mi hija tomó la responsabilidad de contactar al supuesto comprador, ese señor que había mostrado interés en la casa y con quien ella había cerrado un acuerdo completamente informal pero que él había tomado en serio. Se llamaba Rodrigo, un hombre de unos 50 años que buscaba una propiedad en la sierra para retirarse pronto de su trabajo en la ciudad. Había quedado encantado con la casa después de que mi hija se la mostrara, y aparentemente ya había comenzado a hacer planes sobre cómo remodelarla y qué muebles compraría para cada habitación. La primera conversación fue por teléfono, y yo insistí en estar presente. No porque no confiara en mi hija, sino porque sentía que era mi responsabilidad también enfrentar las consecuencias de este malentendido. Ella marcó el número con manos temblorosas, y puse el altavoz para que ambas pudiéramos escuchar. Rodrigo contestó con ese tono animado de alguien que cree estar a punto de recibir buenas noticias sobre su futura casa. Mi hija respiró hondo y comenzó a explicarle la situación, tartamudeando un poco al principio, pero luego encontrando un ritmo más estable en sus palabras. Le contó que había habido un terrible malentendido, que la casa en realidad no estaba disponible para la venta, porque no nos pertenecía legalmente. Pude escuchar el silencio desconcertado del otro lado de la línea, ese tipo de silencio que habla más que 1000 palabras. Cuando finalmente respondió, su voz había perdido toda la animación anterior. Preguntó cómo era posible que ella le hubiera mostrado la casa, que hubiera discutido precios, que hubiera aceptado incluso un pequeño anticipo que él había insistido en dar como muestra de su seriedad. Si resulta que la propiedad nunca estuvo disponible en primer lugar, mi hija trató de explicarle que había actuado de buena fe, creyendo genuinamente que la casa era vendible, que el error había sido suyo al no verificar primero la situación legal de la propiedad. Rodrigo guardó silencio por un momento y luego, para nuestra sorpresa, su tono se suavizó un poco. Dijo que entendía que los malentendidos ocurren, que obviamente no había sido una estafa intencional, pero que había perdido tiempo valioso, buscando financiamiento y cancelando otras oportunidades de compra que había estado considerando. Mencionó que había gastado dinero en inspecciones preliminares que un conocido suyo había hecho como favor,
evaluando el estado de la estructura y calculando costos de posibles reparaciones. Decidí intervenir entonces, tomando el teléfono y presentándome como la madre de mi hija y la persona que técnicamente había estado a cargo de la propiedad antes de su transferencia. Le ofrecí disculpas sinceras por todo el inconveniente causado y le aseguré que devolveríamos el anticipo que había dado, más una compensación adicional por su tiempo y los gastos en los que había incurrido. No era una cantidad enorme de dinero, pero tampoco era insignificante, y sentí que era lo justo considerando que él había actuado de buena fe basándose en información incorrecta que nosotras le habíamos proporcionado. Rodrigo pareció apreciar el gesto y su tono se volvió más conciliador. Dijo que no era necesaria la compensación adicional, que simplemente recuperar su anticipo era suficiente, pero yo insistí porque sabía que era lo correcto. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería céntrica para hacer la devolución del dinero en efectivo y firmar un documento simple donde ambas partes reconocíamos que el acuerdo quedaba cancelado, sin resentimientos ni obligaciones futuras. Cuando colgamos el teléfono, mi hija se dejó caer en el sofá con una expresión de alivio, mezclado con agotamiento emocional. Pero esa no era la única complicación que debíamos resolver. Estaba también el asunto del jipe nuevo que ella había conseguido sin mi autorización. Aparentemente había ido a un concesionario, donde un amigo suyo trabajaba y había negociado un intercambio de mi vehículo actual por uno, que según ella era más seguro y confiable. El problema era que los papeles del vehículo estaban a mi nombre, y cualquier transferencia o intercambio requería mi firma y mi presencia física. El amigo de mi hija, confiando en que ella tenía mi autorización, había comenzado ya los trámites de intercambio y había apartado el vehículo nuevo esperando que llegáramos a completar la operación. Tuvimos que ir juntas al concesionario a explicar la situación. El amigo de mi hija, un joven llamado Patricio que la conocía desde la universidad, se mostró comprensivo aunque obviamente molesto por el tiempo invertido en procesar un intercambio, que ahora no se realizaría. Revisó los papeles que ya había preparado, calculó las horas de trabajo que había dedicado al asunto y finalmente nos dijo que no había problema en cancelar, todo siempre y cuando mi vehículo actual no hubiera sufrido ningún daño, mientras estuvo temporalmente bajo custodia del concesionario para la evaluación. Fuimos al área de servicio donde tenían mi jipe y lo revisé cuidadosamente. Estaba exactamente como lo había dejado, sin un rasguño adicional, con el mismo nivel de gasolina, con mis cosas personales todavía en la guantera. Patricio nos entregó las llaves y los documentos originales. Nos hizo firmar un papel donde confirmábamos que habíamos recuperado el vehículo en perfectas condiciones y nos deseó suerte con un tono que dejaba claro que prefería no volver a involucrarse en los asuntos familiares de mi hija. Mientras salíamos del concesionario, noté que mi hija evitaba mi mirada, probablemente sintiendo vergüenza por haber involucrado a un amigo en sus planes impulsivos. De regreso a casa, mantuvimos un silencio incómodo durante varios minutos. Yo manejaba mi jipe, sintiendo un alivio extraño por tenerlo de vuelta bajo mi control, mientras ella miraba por la ventana perdida en sus pensamientos. Finalmente rompí el silencio y le pregunté qué la había motivado realmente a querer hacer todos estos cambios tan drásticos en nuestras vidas. No de manera acusatoria, sino con genuina curiosidad, queriendo entender qué había detrás de toda esta urgencia, por mudarnos y empezar de nuevo. Ella tardó un momento en responder y cuando lo hizo su voz sonaba más suave, más vulnerable que antes. Me dijo que últimamente había estado pensando mucho en el tiempo que pasa, en cómo los años avanzan más rápido de lo que uno quisiera admitir. Me confesó que le asustaba la idea de que un día mirara atrás y se diera cuenta de que había desperdiciado la oportunidad de estar más cerca de mí, de compartir más momentos juntas antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que sus amigas siempre hablaban de sus madres, con esa mezcla de amor y arrepentimiento, deseando haber pasado más tiempo con ellas antes de que fallecieran o antes de que la salud les impidiera hacer cosas juntas. Escucharla hablar así me conmovió profundamente. Me di cuenta de que debajo de toda la impulsividad y las decisiones apresuradas había un miedo genuino, una ansiedad sobre el futuro que ella estaba tratando de controlar de la única manera que sabía, tomando acción, aunque fuera la acción equivocada. Le dije que entendía esos miedos porque yo también los tenía, pero que la forma de enfrentarlos no era tomando decisiones unilaterales, sino hablando, comunicándonos, construyendo juntas un plan que funcionara para ambas, y no solo para una. Llegamos a mi apartamento y nos quedamos sentadas en el carro por un rato más, sin apuro por entrar. Le conté sobre mis propios temores respecto al envejecimiento, sobre cómo a veces me preocupaba convertirme en una carga para ella,
sobre mi necesidad de mantener cierta independencia mientras todavía pudiera. Le expliqué que estar cerca no significaba necesariamente vivir en la misma casa, que podíamos encontrar formas de pasar más tiempo juntas, sin que yo tuviera que renunciar a mi espacio personal y mi autonomía. Fue una conversación honesta y necesaria que probablemente debimos haber tenido hace años. Esa noche, después de que ella se fue a su apartamento, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En cierta forma, este caos había servido para sacudir nuestra relación y obligarnos a hablar de cosas que habíamos estado evitando. El incidente con la casa y el jipe había sido estresante y complicado, pero también había abierto una puerta de comunicación que había estado cerrada por demasiado tiempo. Me dormí sintiéndome más esperanzada sobre nuestro futuro juntas, sabiendo que habíamos aprendido algo valioso de esta experiencia difícil. Los siguientes días continuamos resolviendo los últimos detalles del desastre. Nos encontramos con Rodrigo en la cafetería como habíamos acordado. Le devolvimos su dinero con la compensación adicional que yo había insistido en darle, y firmamos el documento de cancelación del acuerdo. Él fue amable y comprensivo. Incluso nos contó que había encontrado otra propiedad que le gustaba aún más, así que al final todo había salido bien para él. Mi hija le agradeció su paciencia, y él se despidió deseándonos lo mejor, probablemente aliviado de cerrar este capítulo extraño de su búsqueda de casa. Con cada problema resuelto, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Pero más importante que solucionar los líos prácticos era el cambio que notaba en mi relación con mi hija. Ella había aprendido una lección importante sobre las consecuencias de actuar sin pensar, y yo había aprendido que necesitaba ser más abierta sobre mis sentimientos y preocupaciones, en lugar de asumir que ella sabría lo que yo necesitaba sin que se lo dijera. Después de varias conversaciones largas y sinceras, mi hija y yo llegamos a un acuerdo que parecía obvio, pero que nunca habíamos formalizado realmente. Cualquier decisión importante que afectara nuestras vidas debía ser discutida y acordada por ambas antes de tomar acción. Suena simple cuando lo dices así, como algo que cualquier familia funcional haría naturalmente, pero para nosotras representaba un cambio fundamental en la dinámica que habíamos mantenido durante años. Ella había estado acostumbrada a actuar primero y disculparse después, mientras que yo había estado acostumbrada a mantener mis planes y sentimientos para mí, misma asumiendo que ella no estaba realmente interesada. Decidimos implementar esta nueva regla de forma práctica, empezando por revisar juntas, sin presiones ni urgencias, las opciones reales que teníamos para el futuro. Si ella realmente quería que estuviéramos más cerca, entonces buscaríamos soluciones que funcionaran para ambas, en lugar de imponer una sobre la otra. Nos sentamos una tarde de sábado con café y libretas, haciendo listas de lo que cada una necesitaba y quería en términos de vivienda y estilo de vida. Fue revelador ver nuestras prioridades escritas lado a lado, notando dónde coincidían y dónde diferían. Mi hija escribió cosas como proximidad, seguridad, comodidad moderna, espacio para recibir visitas. Yo escribí independencia, tranquilidad, acceso a mi consultorio, un lugar donde pudiera seguir con mis rutinas, sin sentir que alguien más dependía de mis horarios. No eran listas incompatibles, solo diferentes, y el ejercicio de articularlas nos ayudó a entender mejor qué estábamos buscando realmente. Nos dimos cuenta de que el problema no era que tuviéramos necesidades opuestas, sino que nunca habíamos tratado de encontrar un punto medio que satisficiera a ambas. Después de esa sesión de planificación inicial, acordamos que visitaríamos juntas la casa de la sierra que había causado todo este problema. Mi hija nunca había pasado mucho tiempo ahí. Sus visitas habían sido breves y espaciadas, así que no tenía una conexión emocional con el lugar como yo la tenía. Pensé que tal vez si caminaba conmigo por esas habitaciones y escuchaba las historias asociadas con cada rincón, podría entender mejor por qué para mí no. Era simplemente una propiedad que podía venderse sin pensarlo 2 veces. Fuimos un domingo por la mañana, cuando el sol todavía estaba bajo y la temperatura era agradable. El viaje en carro tomó aproximadamente 1 hora, serpenteando por caminos que se elevaban gradualmente hacia las montañas. Durante el trayecto le conté sobre mi tía, sobre cómo había comprado esa casa, hace décadas cuando todavía era joven y soñaba con tener un refugio lejos del ruido de la ciudad. Le hablé de los veranos que pasé ahí cuando era niña, ayudándola en el jardín, aprendiendo a hacer mermelada con las frutas que crecían en el patio, escuchando sus historias sobre la familia y sobre su propia juventud. Cuando llegamos y abrí la puerta, el olor característico de la casa me golpeó con fuerza. Era esa mezcla de madera vieja, tierra húmeda del jardín, y ese aroma indefinible que tienen los lugares que han sido habitados con amor durante mucho tiempo.
Mi hija entró detrás de mí y la vi mirar alrededor con nuevos ojos, tal vez notando por primera vez los detalles que yo daba por sentado. Las fotografías en blanco y negro en la pared del pasillo, el reloj antiguo, que mi tía nunca quiso reparar, porque le gustaba su tic-tac irregular, la mecedora en la sala donde ella se sentaba por las tardes, a tejer o simplemente a mirar por la ventana. Caminamos lentamente por cada habitación y yo fui contando historias. En la cocina le mostré dónde mi tía me enseñó a hacer su receta especial de pan, y como siempre insistía en amasar a mano, porque decía que las máquinas no le daban el mismo amor a la masa. En el cuarto de huéspedes le conté sobre las noches que pasé ahí, cuando mi matrimonio estaba desmoronándose y necesitaba un lugar seguro para pensar y recuperarme. En el jardín le señalé el rosal que había plantado yo misma cuando tenía su edad, y que ahora había crecido tanto que cubría casi toda la cerca del fondo. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente mientras caminábamos y hablábamos. Ya no veía solo paredes y muebles. Empezaba a ver las capas de historia que hacían de ese lugar algo especial. Se sentó en la mecedora de mi tía y la movió suavemente, y por un momento pude ver en su cara que estaba tratando de imaginarse a la bisabuela que apenas había conocido sentada ahí todas esas tardes. Le conté que mi tía solía decir que esa mecedora era su lugar para resolver problemas, que el movimiento rítmico la ayudaba a pensar con claridad. Salimos al jardín y nos sentamos en el viejo banco de madera que mi tía había colocado bajo el árbol más grande. Desde ahí se veía el valle abajo y parte de las montañas alrededor, una vista que nunca me cansaba de admirar. Le expliqué que esta era una de las razones por las cuales había decidido transferir la propiedad a mi sobrina en lugar de venderla a desconocidos. Quería que la casa se mantuviera en la familia, que alguien que había conocido a mi tía y apreciado este lugar pudiera cuidarlo y llenarlo de nuevas memorias sin borrar las antiguas. Mi hija guardó silencio por un largo rato, simplemente mirando el paisaje. Luego me dijo algo que no esperaba escuchar. Dijo que entendía ahora por qué había reaccionado tan fuertemente a su intento de vender la casa, y que se arrepentía de no haber preguntado antes sobre la historia del lugar. Admitió que había visto solo el valor monetario, una forma de conseguir dinero para financiar su plan de mudanza, sin considerar el valor emocional e histórico que el lugar tenía para nuestra familia. Me agradeció por traerla y compartir esas historias, y dijo que de ahora en adelante trataría de ser más consciente de que las cosas no siempre son solo cosas. A veces son contenedores de memorias y significados que no pueden valuarse en dinero. Pasamos varias horas más en la casa limpiando un poco, regando las plantas que habían sobrevivido a mi ausencia de las últimas semanas, arreglando algunas cosas menores que necesitaban atención. Trabajar juntas en esas tareas simples creó una sensación de complicidad que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Mientras yo barría el porche, ella lavaba las ventanas, y entre tarea y tarea seguíamos conversando sobre todo y nada, esos diálogos casuales que construyen conexiones más fuertes que las conversaciones planeadas. Antes de irnos, tomé algunas fotografías de la casa y el jardín. No lo había hecho en mucho tiempo, y sentí que era importante capturar cómo se veía ahora, antes de que mi sobrina regresara y comenzara a hacer sus propios cambios. Mi hija tomó algunas fotos también, y sugirió que podríamos hacer un álbum familiar con imágenes de la casa a través de los años, recopilando fotos viejas que mi tía había guardado, junto con las nuevas que acabábamos de tomar. Me gustó la idea, y prometimos trabajar en eso juntas en algún momento. De regreso en el carro, el ambiente era completamente diferente al del viaje de ida. Había una sensación de paz, de entendimiento mutuo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Mi hija puso música suave en el radio y manejé despacio, sin prisa por llegar, disfrutando del paisaje y de la compañía silenciosa pero cómoda. En algún momento ella mencionó que había estado buscando apartamentos en mi zona pero que los precios eran prohibitivos, y que por eso había pensado en la idea de vivir juntas como una solución práctica además de emocional. Eso me dio una idea. Le pregunté si había considerado buscar algo cerca pero no necesariamente en el mismo edificio o casa. Tal vez podríamos encontrar 2 apartamentos pequeños en el mismo complejo residencial o en edificios cercanos, de forma que estuviéramos lo suficientemente cerca para vernos frecuentemente, pero manteniendo cada una su propio espacio. Ella se animó visiblemente con la sugerencia y dijo que no se le había ocurrido, pero que sonaba como un buen compromiso entre sus deseos de cercanía y mis necesidades de independencia. Pasamos el resto del viaje discutiendo esta posibilidad, haciendo cálculos mentales de presupuesto, considerando diferentes barrios que podrían funcionar para ambas. Acordamos que durante las siguientes semanas comenzaríamos a buscar opciones concretas, pero esta vez sin presiones ni urgencias, tomando el tiempo necesario para encontrar
algo que realmente nos convenciera a las dos. No había necesidad de mudarse mañana, ni el próximo mes, ni siquiera este año si no encontrábamos algo adecuado. La clave era estar en la misma página sobre lo que estábamos buscando y por qué. Esa noche, después de dejarla en su apartamento y regresar al mío, me sentí más tranquila de lo que había estado en semanas. Había algo liberador en haber compartido, finalmente con mi hija, las historias y los sentimientos que había guardado, y en haber escuchado sus propias preocupaciones y deseos sin juzgarlos, inmediatamente como impulsivos o equivocados. Nos habíamos dado mutuamente el regalo de ser escuchadas, de ser vistas completamente, y eso había cambiado algo fundamental en nuestra relación. Los días siguientes comenzamos nuestra búsqueda de forma metódica y relajada. Revisábamos anuncios en línea juntas, marcábamos los que parecían prometedores, visitábamos algunos los fines de semana. Cada visita era una oportunidad para conversar, más sobre nuestras visiones del futuro, sobre cómo imaginábamos nuestras vidas en los próximos años, sobre qué tipo de relación madre-hija queríamos cultivar ahora que ambas éramos adultas con nuestras propias necesidades y límites. En una de esas búsquedas encontramos algo que llamó nuestra atención. Era un pequeño edificio cerca del centro con solo 6 apartamentos, 2 de los cuales estaban disponibles. Uno en el segundo piso y otro en el tercero, ambos con 2 habitaciones, balcones pequeños pero soleados, y una distribución que nos gustó a ambas. El edificio era antiguo pero bien mantenido, con ese encanto de construcciones de otra época que yo apreciaba, y con la modernidad suficiente en sus instalaciones para satisfacer las necesidades prácticas de mi hija. Programamos una visita con el dueño y recorrimos ambos apartamentos con atención. Imaginé mis muebles en uno, ella imaginó los suyos en el otro. Hablamos de cómo sería vivir en el mismo edificio, poder visitarnos con solo subir o bajar un piso de escaleras, pero manteniendo cada una su propio espacio privado. La idea nos entusiasmó a ambas de una forma que ninguna de las propuestas anteriores había logrado. Esta vez no era el plan de una sola persona impuesto sobre la otra, era algo que estábamos construyendo genuinamente juntas. Semanas después de aquella primera conversación difícil en mi apartamento, finalmente nos mudamos. Pero esta vez fue diferente a todo lo que mi hija había planeado originalmente en su arranque de entusiasmo. No fue de un día para otro, no fue forzado ni apresurado, sino un proceso gradual que respetó nuestros ritmos emocionales y nuestras posibilidades económicas. Negociamos con el dueño del edificio y conseguimos fechas de mudanza que nos permitieron hacer las cosas con calma, sin el estrés de tener que empacar toda una vida en 24 horas. Yo me mudé primero, llevando solo lo esencial durante las primeras semanas. Las cajas se fueron acumulando lentamente en mi nuevo apartamento del segundo piso, cada una claramente etiquetada, cada objeto considerado cuidadosamente antes de ser empacado. Mi hija me ayudó con el proceso, pero esta vez respetando mis decisiones sobre qué llevar y qué dejar atrás. Hubo momentos en que sugería algo, como que tal vez ese sillón viejo no valía la pena mudarlo, pero cuando yo explicaba que ese sillón había sido el primer mueble que compré con mi primer sueldo como médica, ella entendía y no insistía. El apartamento de la sierra, ese lugar que había sido mi hogar durante años, se vació poco a poco pero nunca completamente. Dejé algunos muebles que no cabían en el nuevo espacio, algunos objetos decorativos que ya no encajaban con la estética más moderna de mi nueva vida. Mi hija sugirió venderlos o donarlos, pero yo preferí dejarlos ahí temporalmente, dándome tiempo para decidir qué hacer con ellos sin presión. Esa casa todavía era mía en términos de recuerdos y apego, aunque legalmente perteneciera ahora al concesionario que finalmente la alquiló a otra familia. Mi hija se mudó 2 semanas después que yo, al apartamento del tercer piso. Fue emocionante verla organizar su espacio, eligiendo colores para las paredes, decidiendo dónde colocar cada mueble. Yo la visitaba frecuentemente durante el proceso de acomodación, ofreciendo sugerencias cuando me las pedía, pero siendo cuidadosa de no imponer mis gustos sobre los suyos. Aprendí que ella prefería un estilo minimalista y moderno, que contrastaba con mi tendencia hacia lo tradicional y acogedor. Y eso estaba bien. Nuestros espacios reflejaban nuestras personalidades, y eso era exactamente como debía ser. Una de las primeras noches después de que ambas estuvimos completamente instaladas, mi hija bajó a mi apartamento con una botella de vino y propuso que hiciéramos un brindis. Nos sentamos en mi balcón, que tenía una vista modesta pero agradable hacia la calle arbolada, y alzamos nuestras copas. Ella dijo que quería brindar por los nuevos comienzos y por aprender a hacer las cosas bien, aunque tardáramos más en aprenderlo de lo que hubiéramos querido. Yo agregué que quería brindar por la comunicación, por la paciencia y por el valor que ambas habíamos demostrado al admitir nuestros errores y trabajar
juntas para corregirlos. Esa noche hablamos durante horas sobre todo lo que había pasado desde aquella llamada telefónica en mi consultorio, que había desencadenado todo este proceso. Nos reímos de algunos momentos que en su momento habían sido estresantes, pero que ahora, con la distancia del tiempo, parecían absurdos. La cara del vendedor del concesionario, cuando tuvimos que explicarle que el intercambio del jipe no se realizaría. La expresión de Rodrigo cuando supo que la casa que creía estar comprando nunca había estado realmente disponible. La mirada que nos dimos cuando nos dimos cuenta de la magnitud del lío en el que nos habíamos metido. Pero también hablamos de las lecciones que habíamos aprendido, de cómo esa crisis había servido paradójicamente para acercarnos en lugar de separarnos. Mi hija admitió que había aprendido la importancia de consultar antes de actuar, de considerar las necesidades y deseos de otros antes de tomar decisiones que los afectaban. Yo admití que había aprendido a ser más abierta sobre mis sentimientos, a no asumir que la gente podía leer mi mente y saber lo que yo necesitaba sin que lo dijera explícitamente. Establecimos algunas reglas simples para nuestra nueva convivencia. Tocaríamos la puerta antes de entrar al apartamento de la otra, incluso si teníamos llave de emergencia. Respetaríamos los horarios y rutinas de cada una sin esperar que la otra cambiara sus hábitos para acomodarse. Tendríamos una cena juntas al menos una vez por semana, pero sin presión de que tuviera que ser más frecuente. Si alguna estaba ocupada o simplemente necesitaba tiempo para sí misma. Eran reglas obvias tal vez, pero importantes de establecer claramente para evitar malentendidos futuros. Los primeros meses en nuestros nuevos apartamentos fueron un periodo de ajuste pero también de descubrimiento. Aprendí que mi hija era más silenciosa y tranquila de lo que había pensado cuando estaba en su propio espacio. Escuchaba música suave por las noches y le gustaba cocinar platillos elaborados los fines de semana, llenando el edificio con aromas deliciosos que me hacían subir a preguntarle si podía probar lo que estaba preparando. Ella aprendió que yo necesitaba mis mañanas en silencio con café y un libro antes de empezar el día, y que no era porque no quisiera hablar con ella, sino porque era mi forma de centrarme. Antes de enfrentar el trabajo, descubrimos que vivir cerca sin vivir juntas era exactamente lo que ambas necesitábamos. Podía bajar a su apartamento cuando me sentía sola o cuando simplemente quería compañía, y ella podía subir al mío cuando necesitaba consejo o cuando quería compartir algo emocionante que le había pasado. Pero también podíamos cerrar nuestras puertas y tener nuestro espacio privado cuando lo necesitábamos, sin culpa ni explicaciones. Era el equilibrio perfecto entre conexión e independencia que nunca habríamos logrado si hubiéramos vivido en la misma casa, como ella había planeado originalmente. Una tarde, mientras tomábamos té en mi balcón después de una de nuestras cenas semanales, mi hija me dijo algo que me quedó grabado. Dijo que ahora entendía que amar a alguien no significaba controlar sus decisiones o tratar de organizar su vida según lo que uno cree que es mejor. Que amar era acompañar, estar presente, ofrecer apoyo, pero también respetar la autonomía de la otra persona. Me confesó que había pasado años tratando de cuidarme de la forma equivocada, pensando que ser una buena hija significaba tomar las riendas y resolver mis problemas antes de que yo siquiera supiera que los tenía. Le dije que yo también había estado equivocada en muchas formas, que había sido demasiado independiente al punto de la terquedad, negándome a aceptar ayuda incluso cuando la necesitaba, porque tenía miedo de perder mi autonomía, que había asumido que ella no quería involucrarse en mi vida cuando en realidad estaba desesperada por estar más cerca, pero no sabía cómo pedirlo sin sonar invasiva. Ambas habíamos estado navegando esta relación con mapas equivocados, y solo ahora estábamos empezando a entender el territorio real. El apartamento de la sierra eventualmente fue vendido para pagar algunas deudas pendientes y crear un pequeño fondo de emergencia que mi hija y yo decidimos mantener juntas. Cada vez que alguna de nosotras necesitara algo importante, podríamos recurrir a ese fondo sin tener que pedir prestado o endeudarse. Era otra forma de cuidarnos mutuamente sin invadir la independencia financiera de cada una. El jipe se quedó conmigo, y mi hija finalmente entendió que ese vehículo representaba más que transporte, era un símbolo de mi capacidad de seguir siendo autosuficiente y móvil. La casa de la sierra que había causado todo el problema inicial, aquella que mi hija intentó vender sin saber que ya no nos pertenecía, permanecía bajo el cuidado de mi sobrina, quien finalmente regresó de España. Ella la renovó con respeto hacia su historia, manteniendo los elementos que le daban carácter mientras modernizaba lo necesario. Nos invitó a visitarla cuando terminó las remodelaciones, y fue emocionante ver el lugar transformado pero reconocible, como una versión mejorada de sí mismo que honraba el pasado, mientras miraba hacia el futuro. Durante esa visita,
mientras caminábamos por el jardín que ahora tenía nuevas, plantas junto a las antiguas. Mi sobrina nos agradeció por haberle dado la oportunidad de continuar la historia de ese lugar. Dijo que cada vez que se sentaba en la mecedora de su bisabuela o regaba el rosal, que yo había plantado años atrás, sentía una conexión con nuestra familia que había perdido cuando decidió mudarse al extranjero. Para ella, esa casa era un ancla que la mantenía conectada a sus raíces. Mientras construía su nueva vida, mi hija y yo intercambiamos una mirada en ese momento. Una de esas miradas que comunican más que palabras. Ambas sabíamos que si ella hubiera logrado vender esa casa en su arrebato de entusiasmo inicial, habríamos perdido algo importante. No solo una propiedad familiar, sino la oportunidad de mantener un pedazo de nuestra historia vivo y accesible. A veces las cosas no salen como las planeamos por una razón, y nuestro caos había resultado en algo mejor de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Meses después del día en que todo comenzó con aquella llamada telefónica urgente, mi hija y yo nos encontramos en una rutina cómoda y saludable. Yo seguía trabajando en mi consultorio, atendiendo pacientes y manteniendo mi independencia profesional y personal. Ella seguía desarrollando su carrera, pero ahora con la tranquilidad de saber que yo estaba cerca, si me necesitaba y viceversa. Compartíamos comidas, conversaciones, momentos cotidianos, pero también respetábamos los espacios y silencios de cada una. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño que habíamos descubierto cerca de nuestro edificio, mi hija levantó su copa y propuso un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo. Por los errores que nos enseñan más que los aciertos. Por las madres que aprenden a soltar sin abandonar. Por las hijas que aprenden a cuidar sin controlar. Brindamos con lágrimas en los ojos, no de tristeza sino de gratitud, por haber encontrado este nuevo equilibrio después de tanto buscar. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que aquella llamada telefónica en mi consultorio no fue el inicio de un conflicto, sino la primera nota de una sinfonía que necesitábamos componer juntas. Mi hija pensó que podía organizar mi vida y resolverlo todo en 24 horas, y ese impulso desastroso terminó siendo exactamente lo que necesitábamos, para sacudir nuestra relación fuera de la complacencia. El caos que siguió nos obligó a hablar, a escucharnos realmente, a construir algo nuevo basado en respeto mutuo en lugar de suposiciones erróneas. La casa que ella creyó haber vendido se convirtió en mucho más que un simple malentendido. Se convirtió en la metáfora perfecta de lo que estábamos haciendo mal. Tomar decisiones sobre lo que le pertenece a otro sin consultar primero, asumir que sabemos lo que es mejor sin preguntar. Y la resolución de ese problema se convirtió en el modelo de cómo queríamos hacer las cosas de ahora en adelante, juntas con comunicación, con respeto hacia las necesidades y sentimientos de cada una. Ahora, cuando bajo las escaleras para tocar la puerta de mi hija, o cuando ella sube para tomar café conmigo, lo hacemos sin prisa, sin urgencia, sin la necesidad de resolver o arreglar nada. Simplemente estamos, presentes la una para la otra, construyendo día a día una relación más saludable y equilibrada. Aprendimos que la cercanía verdadera no se mide en metros cuadrados compartidos, sino en la calidad de la atención que nos damos mutuamente, en la voluntad de escuchar más que hablar, de acompañar más que dirigir. Esta es nuestra historia, la historia de dos mujeres que tuvieron que atravesar el caos para encontrar el equilibrio, que tuvieron que enfrentar sus peores impulsos para descubrir sus mejores intenciones. No es una historia perfecta porque nosotras no somos perfectas, pero es nuestra historia, y ahora la estamos escribiendo juntas, en lugar de que una trate de escribirla por ambas, y eso al final hace toda la diferencia.